universidad va a tener un giro totalmente radical y el profesor, como el artífice de este sujeto político, va a tener esta tendencia, y aquí la salvedad para aquellos que no creen esta división clásica de izquierda y derecha, pero entendiéndolo bajo estos principios que habría en este periodo de tiempo, va a tener esta ideología de izquierda. Entonces, van a predominar estudios marxistas, van a predominar estudios críticos hacia el capitalismo y simplemente van a tratar de ser una hegemonía en las áreas humanas y de alguna manera áreas que tengan que ver con relaciones sociales. Porque si bien esta tendencia es bastante marcada en especialidades como las humanidades, como el mismo derecho, la sociología o áreas que no tengan que ver con saberes puramente técnicos. Lo contrario va a ser con las áreas más puras, de las ciencias más puras, la física, la química, la medicina, donde van a tener una posición más neutra o más vinculadas hacia ideas neoliberales o liberales en menor o mayor medida. Entonces, la idea de que exista esta figura dentro de la misma universidad, donde haya una hegemonía de la derecha, del pensamiento conservador, va a ser erradicada a este periodo de tiempo. Donde se habría tratado de imponer los Estados Unidos, van a simplemente crear un, una área de humanidades completamente crítica a esta. Y en mi postura, considero que es este periodo de persecución ideológica y censura la que termina creando esta nueva hegemonía dentro de la misma universidad. Ahora, pensadores más modernos, de los cuales me voy a basar esta obra, que es La Universidad en el siglo XXI, de Buenaventura de Sousa Santos, no he tratado de elegir a Paulo Freire, que es más conocido, pero en el sentido de Buenaventura, me quedo con una parte, que es la parte un poco más central de su libro, que si bien es un pensamiento bastante próximo a Paulo Freire, porque tiene esta crítica a esta educación bancaria, a este eurocentrismo, a esta forma de producción hasta casi industrial de alumnos, Freire Buenaventura de Sousa va a tener una concepción bastante interesante, que es el compromiso social, que el estudiante simplemente ya no puede ser un mero captador de ideas, ni siquiera un mero crítico de las ideas, sino que tiene que convertirse en alguien comprometido con estas ideas. Tiene que tener una lucha antirracista, antipatriarcal, anticapitalista y simplemente tiene que erradicar, y este concepto bastante interesante, lo que sería el colonialismo epistémico, que era lo predominante dentro de todas las áreas de conocimiento de las universidades. ¿Qué es lo que propone acá? Que simplemente es ser más abierto. Esta figura de la ecología de saberes hace referencia a que tendríamos que adoptar todo tipo de conocimientos que incluyan dentro de una determinada región. En estos conocimientos serían tal vez conocimientos más de la cultura indígena, culturas tradicionales, ancestrales, también culturas más propias de las periferias que pueda existir dentro de los mismos ámbitos citadinos. Entonces, es una estructura de diálogo, una visión más dialógica entre alumno y docente. Pero ¿cuál es el problema de lo que tiene estas nuevas visiones de diálogo constante, de simplemente tal vez reducir aquella figura predominante del maestro como aquel rector que imponía ideas a la mala? Simplemente queda en un problema que es la parte más central, que al menos yo entiendo que no habría una respuesta, que simplemente es la figura de la libertad académica y cómo ésta choca con censura. Porque en sí la libertad académica se configura bajo los criterios más tradicionales kantianos, como esa libertad de enseñanza, libertad crítica, esa libertad científica que Humboldt lo trataba de poner como el imperativo de toda universidad. Pero ya en el siglo XX, finales, cuando se crean estas organizaciones supranacionales, como la UNESCO en este caso, es donde en el año 97 va a poner un parámetro hegemónico, donde va a decir que hay una libertad académica que va a ser casi absoluta.
Incluso en nuestra universidad, en la UMSA, existe esto. Porque a día de hoy, si un docente puede querer aprobar a todos, podría ser aceptado y considerado como una declaración del ejercicio de su libertad académica. O sea, esta libertad académica es rotunda en otros sentidos. Pero ¿qué es lo que conlleva esto? Porque también tiene relación cuando tenemos que poner en comparación, donde el docente, que a día de hoy ya no tiene esa figura más más autoritaria que lo tenía en los 60 y tiene una relación de diálogo con el alumno, esto conlleva a un conflicto. ¿Quién tiene la razón, el alumno o el maestro, dado que la jerarquía de conocimientos se ve cada vez más mermada porque tiene que haber un constante diálogo y un aprendizaje mutuo, que es un concepto bastante propio de Paulo Freire? Pongo aquí un ejemplo que es bastante contemporáneo, porque sucede el año pasado por una universidad uruguaya que termina suspendiendo a un profesor que lo tildaron de sionista, pero él era simplemente un profesor que se consideraba judío y más allá de eso, en sus clases nunca habría expresado ideas religiosas, ideas que favorecían al Estado de Israel en pleno conflicto de Israel-Palestina. Simplemente él ha sido censurado por sus propios alumnos y la universidad ha terminado dándoles razón a los alumnos. El problema es cuando existe este constante diálogo donde el alumnado ya se compromete y es un sujeto político que tiene ese compromiso social y obviamente tiene que ejercerlo dentro de la misma academia. Y aquí ocurre el gran problema de la censura. Porque, en primer lugar, vamos a tratar de diferenciar en 2 fenómenos que puede llevar esto. El adoctrinamiento, un concepto bastante usado actualmente, donde entendemos de que las universidades, al no ser neutras, Buenaventura de Sousa también afirma que no existe esta apariencia ficticia de la neutralidad, sino que simplemente es una postura que puede pertenecer a cualquier bando, pero jamás va a ser neutra. Entonces aquí va la idea del adoctrinamiento como una crítica a estas ideas. Entonces pongo aquí un ejemplo bastante reciente también, que es estos dibujos animados en Argentina que se llaman Paca Paca, que es una producción del canal estatal, en los cuales hacen referencia a este pequeño niño, que es la imagen de arriba, que tiene la tez morena, que es, es un niño que va viajando por distintas etapas históricas y va conociendo los distintos próceres y obviamente tiene una visión bastante propia hacia el gobierno que mayormente ha gobernado Argentina desde el 16 hasta el 20, con la excepción del periodo de Macri. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente muchos lo tildaban de un adoctrinamiento porque era un dibujo animado enfocado hacia los niños. ¿Qué sucede en la actualidad cuando aquellos que lo consideraban como una figura de adoctrinamiento también lo consideran que en primer lugar tienen que censurarlo y tienen que reimplantar una nueva versión más actualizada con las ideas más liberales o neoliberales del gobierno actual, y es obviamente el show de, no sé cómo se llama actualmente, pero es una renovación de estos dibujitos animados, que es la figura de abajo, que es creado por el canal estatal de Milei también, donde ponen la figura de estos dos niños que hacen el mismo ejercicio, viajan en distintas etapas y se encuentran con aquellas figuras del liberalismo y obviamente pelean con aquellos que los consideran con los empobrecedores, los zurdos, los de izquierda. Entonces, yo he elegido este ejemplo como una confrontación constante que va a haber, porque esta figura del adoctrinamiento va a ser tan fluctuante que simplemente va a ser una palabra que lo va a utilizar aquella persona que tenga el ejercicio del poder en ese momento. Entonces, yo lo utilizo como una forma, como una metáfora para entender de que la educación nunca puede ser un adoctrinamiento porque el mero uso de la misma palabra termina convirtiendo y cayendo en el mismo sesgo.
Para finalizar, como dije, mi presentación no es una ponencia muy certera, porque ese es un tema muy amplio, que en realidad a mí me gusta y yo quisiera analizarlo con distintos autores, por ejemplo, como Bourdieu, que habla como esta figura de lo simbólico que se representa dentro de la misma universidad y la clase que crea, pero obviamente no he podido exponerlo porque es un tema bastante amplio y obviamente sería más interesante problematizar un poco los fenómenos. He dejado estas pequeñas preguntas, tales para incentivar a los presentes a cuestionar, a preguntar. Uno de estos, por ejemplo, es, ¿hasta qué punto puede un Estado regular los contenidos curriculares sin comprometer la libertad de cátedra? Por ejemplo, aquí yo he elegido un caso bastante interesante, que es un caso del año 91, que es uno de los más paradigmáticos en los Estados Unidos, que es el caso de Bishop versus Aronoff. Es un caso que trata sobre la libertad religiosa que puede haber en la proliferación de ideas. Porque en la actualidad hay algunos que siguen pensando que la religión tiene aún alguna relevancia dentro del aspecto académico, lo cual es prácticamente falso para mi parecer, dado que la religión simplemente ha sido en el pasado una actividad que sí ha dominado y ha tenido la hegemonía, pero en la actualidad simplemente es una práctica dentro de la sociedad civil. Este caso nos muestra un profesor que era un cristiano protestante que enseñaba la educación física y en medio de sus clases se ponía a leer ciertos versículos y tener cierto tipo de actitudes que podrían relacionarse con una persona que profesa su fe, pero en este caso los alumnos colectivamente han demandado a este profesor diciendo que su clase era un adoctrinamiento. ¿Que ha hecho la justicia allá? Simplemente ha condenado y ha prohibido que todo docente y todo maestro tenga esta libertad de expresión y que los currículos que tienen las universidades tienen que enmarcarse netamente en la práctica de actividades técnicas que mayormente son propias de toda institución y no pueden desviarse con conceptos más del antaño como la religión. Entonces, ¿hasta qué punto es legítimo despedir? Es una segunda pregunta, despedir o criticar a un docente o un gobierno o enseñar ideas religiosas conservadoras en este caso, o simplemente también puede ser ideas liberales, pero a lo cual yo considero que las ideas liberales tienen mucha más aceptación en las universidades, porque la universidad es un fruto del liberalismo en todo sentido. Incluso la educación moderna se refiere, mejor dicho, se data a un proceso del liberalismo que nace en Francia, que nace con un proceso que se denomina las leyes de Ferry de 1882 aproximadamente, donde se impone de que tiene que haber una educación laica, gratuita, libre para todos y universal. Y lo específico de este caso es que ha tenido esta lucha contra las prácticas religiosas, dado que este primer ministro francés ha tenido una fuerte persecución y pelea contra todo tipo de segmentos religiosos, o ya sea la iglesia, congregaciones, etcétera. Entonces, mayormente, mi presentación mayormente va en la construcción de este sujeto político, entra con esta constante figura de disputa en lo que sería el tema de una hegemonía de un pensamiento propio, lo cual llevaría a lo que sería de un adoctrinamiento, para lo cual para mí es totalmente falso y no podría existir, dado que el adoctrinamiento simplemente va a responder como una crítica vacía, a lo cual simplemente es algo que no estamos de acuerdo, simplemente aquel que ostenta el poder no está de acuerdo. Realmente dejo estas preguntas para tratar de dialogar la siguiente hora y un poco tal vez criticar desde el mismo seno de la universidad cómo nos hemos llevado con esta figura. ¿Hay adoctrinamiento? ¿No hay? No sé cómo sería nuestra percepción como estudiantes o como egresados para muchos ya de otras carreras. ¿Cómo entenderíamos el rol de la universidad en la creación de este sujeto político moderno? Con eso concluyo y muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, bastante explicitada tu exposición
y ya iríamos adelantando alguna respuesta quizás a título individual, cada cual también va a tener seguro una posición propia, posiblemente crítica, frente a la exposición que has dado. Podríamos decir que sí existe un matiz, si no explícito, implícito de un adoctrinamiento, en el sentido de que cuando te enseñan lo que es la parte académica, la disciplina científica,